Así como existe gente que crea sin parar, existe la imparable camioneta Ford Maverick que no deja de ganar. Top pick de Consumer Reports como la mejor camioneta pequeña y camioneta compacta número 1 según Motor Trend. Pero la camioneta Ford Maverick no está aquí para presumir. Está diseñada para quienes prefieren crear con sus propias manos y para los que necesitan una camioneta que los ayude a concretar ideas. Así que eso que estás pensando hacer, llévalo, cárgalo, hazlo con Maverick. La segunda batalla de Bull Run. El gran triunfo confederado en Manassas. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis Historia Militar. Hoy regresamos a la guerra de secesión de los Estados Unidos, con la ayuda de nuestro amigo Emilio Blanedo. Hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas noches, Francisco. Pues como siempre, muy feliz y muy contento de estar en tu programa y con todos tus seguidores. Podemos decir en tu casa también, que esto ya eres uno de los habituales de Bellum Artis. Tendrías esa tarjeta que tienen platino en algunos programas de televisión. Volvemos a hablar de un tema que tratas en profundidad en tu libro Confederación, sobre la guerra civil, y también en el General Lee también, por supuesto. Y hoy vamos a hablar por segunda vez de un campo de batalla, ¿no? En Manassas, en Bull Run, ¿no? Sí, vamos a hablar de la segunda batalla de Bull Run y no solamente de esta batalla, sino también de toda la campaña, de todos los movimientos previos que fueron uno de los movimientos donde Lee, el general Lee, descolló como en muy pocas ocasiones otros tácticos han sobresalido a lo largo de la historia militar. Es una campaña muy interesante que, como digo, no se circunscribe ni mucho menos a estricto sensu lo que fue la batalla, pues los días 29 y 30 de agosto de 1862, sino que es sumamente interesante atender a lo que pasó antes de esta batalla. Pues ahí vamos, como siempre, a conocerlo en profundidad contigo. Invito a la gente a ver los programas anteriores con Emilio Blanedo sobre la guerra civil americana, pero también sobre otros temas. Por lo tanto, buscáis Bellum Artis Emilio Blanedo y encontraréis unas joyas que seguro que os van a encantar. Pues Sí, empezamos el programa. Tenemos en las primeras pantallas, las primeras imágenes, una relación. Bueno, primero es la referencia a estos tres libros, sí, sí. donde pueden encontrar quienes nos están escuchando pues información mucho más detallada de lo que vamos a procurar aquí, mucho más amplia también. El primero es Confederación, el segundo es la biografía del general Lee, la figura más señera de la que vamos a hablar hoy. El último libro, mi último libro, que es el que estoy sobre todo promocionando últimamente, es Historias de Estados Unidos, que también hicimos un programa al respecto contigo. También quien le interese pues puede acceder a este programa donde se detallan anécdotas muy variadas, engarzándolas en torno a un viaje por la costa este de los Estados Unidos. Y aquí en esta tercera imagen pues tenemos una relación de todos los programas que hemos hecho juntos, que ya son unos cuantos. Desde el ejército confederado a las causas de la guerra de secesión, la primera batalla de Bull Run, la batalla de los fuertes Henry y Fort Donelson, las operaciones navales en la guerra de secesión, guerrillas, los 7 días, la batalla de Little Big Horn, Tierra Santa, un viaje por su historia, hicimos 2 programas en concreto, la intervención estadounidense en México y el último de los programas que hicimos juntos, Historias de Estados Unidos, la presentación de este último libro al que acabo de hacer referencia. Y como estábamos viendo, vamos a centrarnos hoy en la segunda batalla de Bull Run. Ya dedicamos un programa a la primera batalla. Me remito, por supuesto, a lo ya dicho en aquel programa, a lo ya dicho cuando hablamos pues, del ejército confederado, de las tácticas, de las estrategias del ejército confederado, etcétera. Creo que es importante para aquellos que nos están oyendo ahora, pues que también vean estos programas porque les va a dar mucha luz sobre aspectos que vamos a tratar en el programa de esta noche. Y creo que es importante comenzar haciendo una brevísima recapitulación de lo que había pasado los meses previos en el frente este, en la costa este de los Estados Unidos, en concreto lo que había pasado
en Virginia, donde se estaban desarrollando las principales operaciones de la guerra civil. Recordemos que en julio de 1861 había tenido lugar la primera batalla de Bull Run, una batalla que ambos bandos consideraban que iba a ser decisiva, donde los confederados pues tuvieron un gran éxito sobre los unionistas, sobre los norteños. Estos acabaron huyendo despavoridos para refugiarse tras las fortificaciones de Washington, D.C. y pareció en aquel momento que los confederados podían haber ganado la guerra incluso de una forma definitiva. Mientras que los confederados, por así decirlo, se durmieron en los laureles, los federales se aplicaron con más resolución que nunca a preparar un ejército que les llevara a la victoria final en la guerra civil. De tal manera que crearon el gran ejército del Potomac, pusieron a su frente a el pequeño Napoleón, a George P. McClellan, que fue una persona que se dedicó de una forma ciertamente muy lograda a instruir a sus hombres. En aquellos meses la consigna fue drill, drill and more drill, instrucción, instrucción y más instrucción, y formó un gran ejército, McClellan, un ejército con una fuerza muy poderosa, pero un ejército que estaba siempre, por así decirlo, a resguardo de cualquier contingencia, porque McClellan era sumamente receloso a empeñar en combate aquel ejército. Siempre estaba, como hemos visto en capítulos anteriores, muy receloso, muy temeroso a aplicarse con denuedo a destruir a la Confederación, porque temía que de una forma o de otra el magistral Lee diera uno de los saltos a los que le tenía acostumbrado y pudiera destrozar aquel ejército que tanto le estaba costando reunir. De tal manera que esto estaba llevando a los altos mandos unionistas, estaba llevando al gobierno de Lincoln y al propio Lincoln a la desesperación. Abraham Lincoln llegó a decir a uno de los visitantes que le acompañaba en un recorrido por el ejército del Potomac, a decir, esto no es el ejército del Potomac. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha. Hi, I'm Kristen Bell, and if you know my husband Dax, then you also know he loves shopping for a car. Selling a car? Not so much. We're really doing this, huh? Thankfully, Carvana makes it easy. Answer a few questions, put in your VIN or license, and done. We sold ours in minutes this morning, and they'll come pick it up and pay us this afternoon. Bye-bye, truckie. Of course, we kept the favorite. Hello, other truckie. Sell your car with Carvana today. Terms and conditions apply.